Anthony Gaspipe. Caso nació el 21 de mayo de 1942 en las sombrías calles de Brooklyn, Nueva York. En una ciudad inundada de ambición y crimen, su llegada parecía casi inevitable. Tercer hijo de una familia de clase trabajadora, la infancia de Caso fue todo menos glamurosa. Su padre, Michael Caso, trabajaba como obrero portuario, transportando cajas bajo el peso implacable de la Gran Depresión. Sin embargo, a pesar de la pobreza aplastante que lo rodeaba, la familia de Anthony nunca pasó hambre. Los hilos que los impulsaron a superar los momentos más difíciles fueron los invisibles: conexiones, favores y deudas más antiguas que la ciudad misma. Michael Caso no era ajeno a las sombras. Era un hombre con reputación propia, una figura influyente en los muelles de Brooklyn gracias a sus estrechos vínculos con Salvatore Calimbrano, capo de la infame familia genovese. Calimbrano no era solo un socio, era el padrino de Anthony. Cuando el joven Anthony llegó al mundo, fue la mano de Calimbrano la que sostenía el rumbo de la familia Caso, asegurándose de que nunca cayeran en la miseria. No era amabilidad, era poder, y ese poder conllevaba expectativas. Desde que aprendió a caminar, Anthony aprendió que la lealtad significaba supervivencia, y que la supervivencia tenía un precio. Su padre, una figura respetada por derecho propio, era conocido como tubo de gas, un apodo que perseguiría a Anthony el resto de su vida. Michael llevaba un tubo de plomo, una herramienta brutal para resolver disputas, colgado a la espalda. El tubo no era solo para protegerse, era una declaración, una advertencia para cualquiera que se atreviera a contradecirlo. En un mundo donde la violencia a menudo hablaba más fuerte que las palabras, el tubo era todo lo que se necesitaba. Anthony no solo heredó el nombre, heredó la sombra que lo acompañaba. En el corazón de Brooklyn, las calles eran una escuela en sí mismas. Anthony, aunque no era académico, destacaba en la única materia que importaba: la supervivencia. Los textos académicos le resultaban incomprensibles, pero las lecciones de poder y miedo, lealtad y traición se filtraban en sus venas como el humo denso de las fábricas que bordeaban el paseo marítimo. Las matemáticas eran la única materia que le intrigaba, no por su belleza ni su estructura, sino por su mera practicidad. Para Anthony, los números no eran solo números, eran moneda. El dinero lo gobernaba todo. El dinero significaba respeto. El dinero significaba poder. El mundo del crimen lo llamaba, no con una voz fuerte, sino con un susurro. Y en ese susurro, Anthony escuchó una promesa de control. A los 16 años ya cargaba con el peso del mundo, y no era solo el peso de los muelles o el apellido de su familia, era el peso de todo en lo que eventualmente se convertiría. Había aprendido las reglas de la calle, y ahora las rompería todas. Su entrada al inframundo no fue un golpe, sino un paso sutil y sigiloso. Un paso calculado hacia lo desconocido. Su padrino, Salvatore Calimbrano, quien le había prometido al padre de Anthony un futuro en la sombra, ahora extendía su protección directamente al chico. Lo colocaron en los muelles, trabajando al amparo del día. Pero no fue solo el trabajo lo que lo moldearía. Fueron los rumores en los rincones, los tratos secundarios, los intercambios que se producían en un abrir y cerrar de ojos. Anthony estaba aprendiendo el juego, y pronto lo jugaría mejor que nadie. Pero incluso mientras trabajaba en los muelles, las calles de Brooklyn susurraban su nombre. Los South Brooklyn Boys, una banda de delincuentes locales, se fijaron en el joven que se movía con esa confianza que se ganaba, no se regalaba. Anthony no era un pez gordo en un estanque pequeño, era un tiburón en ciernes.
Aún no formaba parte de su mundo, pero su determinación les llamó la atención. Luchó no solo por sobrevivir, sino por dominar. ¿Y dominaba? A medida que Anthony crecía, también lo hacía su reputación. Para cuando tenía 20 y tantos años, se había ganado el respeto de quienes controlaban el submundo. Ya no era solo un chico de la calle. Se estaba convirtiendo en un jugador. Un hombre que comprendía que el mundo, en esencia, era un campo de batalla donde solo los más fuertes, los más despiadados, sobrevivían. No pasó mucho tiempo antes de que Christopher Christie Furnari, una figura poderosa dentro de la familia Lucchesi, descubriera su talento innato. Anthony se convirtió en una pieza clave de su imperio. Cobraba deudas, gestionaba negocios ilícitos y a veces, cuando era necesario, usaba su arma. En 1961, a los 19 años, Anthony fue arrestado por un altercado que derivó en violencia. Un hombre llamado Bobby Bob estaba acosando a una mujer y Anthony intervino. La pelea terminó a tiros, con Bob en estado crítico. La policía los cercaba, pero en el AMPA, unos pocos miles de dólares podían resolver muchos problemas. El padre de Anthony, Michael, usó su influencia para cerrar un trato y así Anthony quedó libre. Pero la libertad tenía un precio. Michael Caso, a pesar de sus conexiones e influencia, nunca estuvo realmente a salvo. El 19 de diciembre de 1970 falleció, dejando al joven Anthony al mando de un imperio criminal que se volvía cada día más oscuro y peligroso. El dolor era profundo, pero el dolor en el mundo criminal es un lujo que pocos pueden permitirse. Anthony enterró su dolor en su trabajo, expandiendo su alcance, perfeccionando su poder y dominando el juego de la manipulación y la violencia. Ahora, como un hombre forjado en las mismas calles que lo habían formado, Anthony Gaspip Caso comenzó a construir su imperio. Su mente, aguda como una navaja, veía oportunidades donde otros veían riesgos. Se asoció con camioneros, montó redes y expandió su influencia más allá de los muelles. El dinero que ganaba no era suficiente. Quería más poder, más control. Y así comenzó su incursión en el mundo de las drogas, primero con la marihuana y luego con drogas más fuertes. Para 1974, Anthony Caso era oficialmente un hombre hecho y derecho, incorporado a la familia Lucchesi. Su lealtad a su padrino y mentor, Salvatore Calimbrano, había dado sus frutos. Pero la lealtad, como Anthony pronto aprendería, era algo voluble. La familia Lucchesi no era un lugar para sentimentalismos. Era un lugar para el poder. Y el poder, como Anthony descubrió rápidamente, era algo que había que conquistar y conservar a cualquier precio. La transformación de Anthony, de un chico astuto a un poderoso mafioso, fue completa. Pero esto fue solo el comienzo. Detrás de cada apretón de manos, cada trato y cada traición, se escondía el corazón de un hombre decidido a gobernar con mano de hierro, sin importar el costo. Y cuando Anthony Caso entró en el mundo de la familia Lucchesi, lo hizo no solo como participante, sino como una fuerza a tener en cuenta. El escenario estaba preparado, y Anthony Gaspip Caso, tras haber aprendido el precio de la lealtad y el de la ambición, estaba a punto de reescribir las reglas del juego. Pero en un mundo tan implacable como el suyo, solo hay una cosa que recordar. O tomas el control, o te aplasta. Y Anthony Caso tenía la intención de tomar el control. El corazón de Brooklyn era frío e inflexible, un lugar donde la línea entre la lealtad y la traición era más delgada que la hoja de un cuchillo. Anthony Gaspip Caso había aprendido esta dura verdad a las malas, pero a medida que ascendía, las lecciones se volvían más oscuras y brutales. La lealtad, como pronto descubrió,
era solo una moneda más en el mundo de la mafia. Una moneda que podía gastarse, intercambiarse e incluso romperse cuando convenía a las personas adecuadas. Y en el mundo de Caso, la confianza no era solo un bien, era un arma. A mediados de los 70, Anthony ya no era una sombra en el submundo, era su personificación. Su nombre tenía peso, suficiente para que la gente lo escuchara, suficiente para infundirle miedo. Pero el miedo, como pronto aprendió, era un arma de doble filo. Mantenía a raya a los enemigos, pero también creaba grietas, sutiles fisuras en los cimientos de una lealtad que parecía inquebrantable. Cuanto más fuerte se hacía, más enemigos se hacía. Y entre esos enemigos había quienes tenían la misma cara que sus amigos. Las primeras grietas en la aparentemente impenetrable lealtad de la familia Lucchesi surgieron desde dentro, entre aquellos en quienes más confiaba. Christopher Christie Furnari, el consigliere de la familia, siempre había sido un mentor para Anthony. Hombre de agudo ingenio e instinto aún más agudo, Furnari vio en Anthony no solo la promesa de un soldado, sino también el potencial de un líder. Sin embargo, a medida que la influencia de Anthony crecía, también lo hacía la tensión entre ellos. Furnari, aunque leal a la familia, tenía sus propias ambiciones, y en un mundo donde la ambición era la moneda de cambio de los reyes, había poco espacio para dos. No pasó mucho tiempo antes de que la brecha entre ellos comenzara a ensancharse. Lo que comenzó como una alianza basada en el respeto mutuo, se convirtió rápidamente en algo más peligroso, un juego de poder y supervivencia. La creciente red de socios de Anthony, sus tácticas despiadadas y su asombrosa habilidad para predecir los movimientos de sus enemigos, lo convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. Pero con el poder llegó la desconfianza, incluso dentro de sus propias filas. Mientras Anthony trabajaba incansablemente para construir su imperio, otros lo veían como una amenaza para el delicado equilibrio de poder dentro de la familia. Y en este mundo, las amenazas se afrontaban con rapidez, a menudo en silencio. El primer golpe llegó en forma de una traición que repercutió en la operación de Anthony. Uno de sus confidentes más cercanos, un hombre en quien había confiado sin reservas, resultó ser más que un simple socio. Era una rata, un soplón que proporcionaba información a los federales a cambio de su propia seguridad. El dolor de la traición golpeó con fuerza a Anthony, no solo por la traición personal, sino porque expuso una vulnerabilidad que no podía permitirse. Ya no era un simple jugador, se había convertido en el objetivo. El soplón era un hombre llamado Paul Bennett, un personaje secundario que había formado parte de la banda de Anthony. Él había ayudado a Anthony con la logística de sus cargamentos de droga, proporcionándole las herramientas cruciales para transportar toneladas de marihuana, cocaína y heroína a Estados Unidos. Pero cuando la presión bajó, cuando los federales empezaron a acercar la operación, Bennett se rindió, se vendió. Anthony no podía permitirlo. En su mundo la traición no era solo un delito, era una sentencia de muerte. La respuesta de Anthony fue rápida e implacable. En lugar de usar a uno de sus soldados para lidiar con el traidor, recurrió a Roy DeMeo, un sicario conocido por su brutal eficiencia. Roy no dudó. Unos días después, Bennett estaba muerto, con un disparo en la cara, su cuerpo tirado en un callejón donde jamás sería encontrado. El mensaje era claro: en el mundo de Anthony Gaspipe Caso, la lealtad no solo se esperaba, sino que se exigía. Pero incluso tras la muerte de Bennett, el poder de Anthony siguió creciendo. La familia Lucchesi, al ver su efectividad y su mente calculadora, lo acogió aún más en su círculo más íntimo. Para 1980,
Anthony ya se sentaba a la mesa con las figuras más poderosas del AMPA. La familia había empezado a verlo no como un soldado, sino como alguien que eventualmente podría liderar. Sin embargo, aunque reconocían su creciente influencia, también sabían que con Anthony siempre había un precio que pagar. El ascenso de Anthony dentro de la familia Lucchesi no estuvo exento de complicaciones. No le interesaban las políticas de la familia. No le interesaban los acuerdos discretos ni los discursos premeditados. Quería acción, quería resultados, quería poder. Su impaciencia lo convertía en una figura polarizadora, incluso entre sus aliados. Su lealtad a la familia era incuestionable, pero la lealtad, como se vio después, no era garantía de supervivencia. Su ascenso coincidió con el surgimiento de una nueva generación de mafiosos, hombres que consideraban ineficientes y anticuados los viejos métodos de hacer negocios. Las tradiciones, antaño sagradas, de la Cosa Nostra, la hermandad cimentada en el respeto mutuo y los lazos de sangre, ahora se veían puestas a prueba por hombres como Anthony, hombres que sabían que en el mundo que habitaban, el respeto se ganaba con la fuerza, no con las palabras, y Anthony era un maestro en ganarse el respeto. Para 1981, la familia Lucchesi estaba firmemente bajo el control de Anthony y sus aliados más cercanos, incluyendo a su viejo amigo y también estrella emergente, Vic Amuso. Juntos, comenzaron a manejar los hilos de las operaciones familiares, desde el narcotráfico hasta el juego ilegal y la extorsión. El dinero fluía, pero también la violencia. Los cadáveres se acumulaban y el imperio de Anthony se volvía cada vez más insidioso. Pero incluso en esta maraña de sangre y traición, la verdadera lealtad de Anthony permaneció. Lealtad a quienes lo habían ayudado a ascender. Salvatore Calimbrano, su padrino, siempre había sido su guía en la vida, y la ambición de Anthony, aunque ilimitada, seguía ligada al hombre que una vez lo protegió de las calles. Sin embargo, a medida que su poder crecía, también lo hacía el número de quienes lo veían como una amenaza, tanto dentro como fuera de la familia. Nadie en la familia Lucchesi podía negar la fuerza de la naturaleza en la que Anthony se había convertido. Pero la pregunta persistía. ¿Quién sería el primero en intentar derribarlo? La verdadera prueba de lealtad llegó en forma de una decisión que definiría el futuro de Anthony y el de la propia familia Lucchesi. Cuando la familia le ofreció un puesto como capo, un líder, Anthony lo rechazó. No quería el título, quería el poder que conllevaba. En cambio, recomendó a su fiel aliado, Vic Amuso, para el puesto. Pero incluso con este gesto, Anthony ya estaba sentando las bases para su propio futuro. Un futuro donde la lealtad era negociable y el poder la única moneda que importaba. Con el paso de los años, la posición de Anthony se afianzó. La lealtad de los miembros de la familia Lucchesi se puso a prueba una y otra vez. Y aunque la familia se aferraba a sus tradiciones, soplaban vientos de cambio. La generación más joven, liderada por hombres como Anthony y Vic, estaba reescribiendo las reglas. La lealtad seguía siendo un componente vital de su mundo, pero era una lealtad con un precio, y ese precio era más alto de lo que cualquiera pudiera imaginar. En la sombra, a medida que el imperio de Anthony crecía, también lo hacían sus enemigos. El mundo del crimen era un mundo en constante evolución, y al alcanzar la cima de su poder, Anthony sabía que la caída podría llegar con la misma rapidez. La lealtad nunca era una garantía, y la traición siempre acechaba. Pero por ahora, Anthony era intocable. Había construido un imperio que se extendía desde las sucias calles de Brooklyn hasta los confines del mundo criminal de la ciudad. Pero incluso mientras disfrutaba de los frutos de su trabajo,
Lo único que sabía con certeza era que en su mundo la lealtad nunca era tan fuerte como parecía, y la próxima traición siempre estaba a la vuelta de la esquina. Hay pocas cosas más peligrosas que un hombre que comprende el delicado equilibrio del poder, y Anthony Gaspipe caso lo comprendía mejor que nadie. Para él, el poder no era solo un objetivo, era una entidad viva, en constante cambio, en constante movimiento. A medida que su influencia se expandía, también lo hacía su dominio sobre el submundo, y en una ciudad tan ávida como Nueva York, el poder era tanto un escudo como un arma. Pero como Anthony pronto descubriría, cuanto más enredada se volvía su red, más difícil era controlarla. A finales de la década de 1970, la familia Lucchesi se había transformado. Lo que antes era una pequeña y respetada facción del imperio criminal de la ciudad se había convertido en una organización en expansión gracias a la ambición incansable de Anthony. El narcotráfico estaba en auge. Cocaína, heroína, marihuana. El dinero fluía a raudales, inundando los bolsillos de los que estaban en la cima. Pero el precio era alto. Los negocios eran más sucios, la violencia más brutal, y los riesgos ya no provenían solo de familias rivales. Las mayores amenazas ahora provenían de dentro de su propio imperio. A medida que la familia Lucchesi crecía en riqueza e influencia, también lo hacían las grietas en sus cimientos. Anthony sabía que en el AMPA el éxito no se limitaba a ganar dinero. Se trataba de mantener a los enemigos cerca, vigilar las espaldas en todo momento y asegurarse de que cada movimiento estuviera calculado. Pero incluso las mentes más agudas pueden pasar por alto las sutiles traiciones, los secretos susurrados, los ojos que observan desde las sombras. El propio éxito de Anthony lo había convertido en el blanco de sus allegados, hombres que antes lo consideraban familia, pero que ahora lo veían como una amenaza. Había llegado a la cima, sí, pero ahora se encontraba al borde de algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Lo que estaba en juego había cambiado, y en el juego de la supervivencia, la traición era el comodín que nadie podía predecir. En 1974, el mundo de Anthony cambió de nuevo. Se había convertido en un miembro de confianza de la familia Lucchesi, un hombre hecho y derecho, con un puesto en la mesa junto a las figuras más poderosas de la mafia. Pero estar en la cima significaba jugar a un juego diferente, un juego donde la lealtad se ponía a prueba de la forma más cruel. Y ya no solo los rivales eran peligrosos. Dentro de la familia, los rumores comenzaron a hacerse más fuertes. Sobre su ascenso, sobre sus ambiciones, sobre su disposición a tomar decisiones que pondrían en riesgo el futuro de toda la familia. No pasó mucho tiempo antes de que los confidentes más cercanos de Anthony comenzaran a verlo no como una estrella en ascenso, sino como un competidor. Su éxito lo convertía en un peligro, no solo para los demás, sino también para los mismos hombres que lo habían ayudado a llegar hasta allí. El poder tenía la capacidad de exponer las debilidades, de sacar a la luz la verdadera naturaleza de quienes te rodeaban, y en el submundo no había cabida para la debilidad. De hecho, a menudo era la causa de tu caída. Y entonces llegó la traición que destrozó las frágiles alianzas que Anthony había trabajado tan duro para construir. Christopher Christie Furnari, quien fuera mentor, guía y amigo de Anthony, se había vuelto cada vez más receloso de su ascenso. Christie, un hombre de lealtad y tradición a la antigua usanza, luchaba por reconciliar la forma en que Anthony transformaba la familia. Christie siempre se había enorgullecido de su papel de puente entre el pasado y el presente.
Pero en Anthony vio a un hombre dispuesto a derribar todo a su paso para conseguir lo que quería. Y para Christie, esa era una línea que no podía cruzar. No era que Christie no respetara a Anthony, era que le temía. El fuego que ardía en los ojos de Anthony, la fría eficiencia con la que dirigía sus operaciones y la magnitud de su ambición inquietaban a quienes una vez fueron sus aliados. El creciente resentimiento de Christie fue un proceso lento, pero finalmente estallaría de una forma que Anthony no pudo prever. En 1980, la traición empezó a gestarse, aunque al principio se mantuvo en silencio. Anthony había estado reorganizando discretamente sus operaciones, construyendo una red que se extendía mucho más allá del alcance de la familia Lucchesi. Se había asociado con nuevos actores, como Gerard Papa, un ambicioso empresario con su propia participación en el mundo ilícito. Juntos, se expandieron a negocios legales, utilizándolos como tapadera para sus actividades delictivas. Pero a medida que Anthony expandía su influencia, se granjeaba enemigos nuevos y antiguos. Gerard Papa, a pesar de su éxito en el mundo legal, era un hombre que conocía el valor de mantener abiertas sus opciones. Se había convertido en una parte importante del creciente imperio de Anthony. Pero al navegar entre los negocios legítimos y el AMPA, se vio envuelto en la misma red de engaños de la que Anthony le había advertido. Cuando estallaron las tensiones entre Gerard y la familia Colombo, Gerard buscó protección, no en sus aliados de la familia Lucchesi, sino en Anthony. Y a medida que el poder de Anthony crecía, también lo hacían las amenazas. La familia Lucchesi, antes unida bajo la bandera de la lealtad al viejo mundo, comenzó a fracturarse bajo el peso de nuevas ambiciones. Pero el mayor desafío surgió desde dentro, de las grietas en los cimientos que Anthony nunca previó. Un acuerdo crucial con los Colombo se frustró cuando un miembro de la familia se rebeló. No fue la traición de un rival lo que más dolió a Anthony, sino darse cuenta de que alguien dentro de sus propias filas, alguien en quien había confiado, lo había estado traicionando. Los muros se cerraban y los rumores se habían convertido en un rugido. El control de Anthony sobre el imperio que había construido comenzó a flaquear. Ya no luchaba solo por dinero, luchaba por sobrevivir. En el mundo que habitaba Anthony, la lealtad no era un concepto abstracto, era una cuestión de vida o muerte. Pero al enfrentarse a la traición de todos, se dio cuenta de que incluso las alianzas más sólidas podían desmoronarse. Ya no se trataba solo de ser más astuto que sus rivales o conquistar nuevos territorios. Se trataba de evitar que las mismas personas en las que había confiado lo destrozaran. La tensión dentro de la familia Lucchesi llegó a su punto álgido en 1981. El ascenso de Anthony al poder lo había convertido en una figura envidiable, un hombre que había roto las reglas y forjado su propio camino. Pero en la mafia solo hay lugar para un rey, y a ojos de sus enemigos, el reinado de Anthony se estaba convirtiendo en una amenaza demasiado grande como para ser ignorado. Su nombre se susurraba en los rincones de la ciudad con respeto y temor, y en el silencio de esos susurros yacía la inevitable verdad. Anthony Gaspipe. Caso se había convertido en un hacedor de reyes, pero el trono que anhelaba ocupar estaba construido sobre la traición, la sangre y la inevitable caída que conlleva el exceso de poder. Sin embargo, incluso mientras la red de engaños se cerraba cada vez más a su alrededor, Anthony encontró fuerza en su aislamiento. Se había vuelto intocable, no por la lealtad de sus hombres, sino porque sabía cómo manipular el mismo juego que lo había llevado a ese punto. En un mundo donde nada era permanente, la supervivencia de Anthony dependía de una simple verdad: no confiar en nadie
y nunca dejar de avanzar. Pero todo rey acaba por caer. Y para Antonio, el precio de la traición no solo vendría de afuera, sino de los mismos hombres que una vez lo llamaron hermano. El juego estaba lejos de terminar. De hecho, apenas había comenzado. En el inframundo, la ascensión a la cima nunca es tranquila. Es un ascenso implacable, abriéndose paso entre cadáveres, negociando con demonios y forjando su reino con sangre y ambición. Para Anthony Gaspipe, Caso, el precio del poder no solo se contaba en dinero, sino en vidas, lealtad y, en última instancia, en la destrucción de su propia humanidad. A principios de los 80, Anthony había construido un imperio, pero se mantenía unido por hilos frágiles. El mundo en el que antes se desenvolvía con soltura, como un joven astuto y despiadado, se había transformado en algo mucho más oscuro y complejo. Ya no era solo un mafioso. Se había convertido en una fuerza de la naturaleza, una entidad imparable que extendía su influencia desde los callejones de Brooklyn hasta los rincones más recónditos de Lampa. No era solo parte de la mafia, era la mafia. Pero ese poder conllevaba un peso que pocos podían comprender, un peso que cargaba solo, incluso mientras su imperio se expandía. Quienes lo habían ayudado a ascender, sus aliados más cercanos, comenzaban a cuestionar al hombre en el que se había convertido. Su insaciable sed de control, su habilidad para manipular y su inquebrantable crueldad lo convertían en un ser venerado y temido a la vez. Pero a medida que acumulaba riqueza, territorio y poder, se encontraba más aislado que nunca. El imperio que había construido era una jaula, sin puertas ni escapatoria. Ya no se trataba solo de negocios, sino de supervivencia. Y en el mundo de la mafia, sobrevivir significaba una cosa: eliminar cualquier amenaza, incluso si eso significaba eliminar a uno mismo. No había nadie en quien Anthony confiara más que en Christopher Christie Furnari. Christie había sido su mentor, su guía, quien le había enseñado los entresijos del negocio. Pero a medida que Anthony se fortalecía, Christie empezó a ver algo más oscuro en su protegido, una frialdad que era más profunda que la sangre que los unía. Christie, un hombre de tradición, de lealtad mafiosa a la antigua usanza, comprendía el precio de la traición. Pero ni siquiera él podía ignorar los sutiles cambios en el enfoque de Anthony, su escalofriante desprecio por las reglas que antaño definían su mundo. Para Christie, la lealtad era sagrada, pero para Anthony se había convertido en una herramienta, un arma para blandir, una moneda para gastar. En el corazón de esta tensión se tomaría una decisión fatídica. En 1981, la familia Lucchesi se había vuelto poderosa, pero las grietas en su liderazgo comenzaban a aparecer. Christie, quien antaño había sido el consigliere, se encontraba ahora en una encrucijada. Veía el imperio que Anthony estaba construyendo, y aunque respetaba su ambición, comenzaba a temer en qué se estaba convirtiendo. Las viejas costumbres estaban siendo barridas por una nueva visión brutal, una en la que la traición no era solo un riesgo, sino una estrategia. La posición de Christie dentro de la familia era, en el mejor de los casos, precaria. Se había convertido en la voz del pasado, un símbolo de los viejos ideales mafiosos, mientras que Anthony y sus contemporáneos eran los precursores del cambio, rehaciendo la familia a su propia imagen. Pero el precio del progreso nunca es barato, y en la mafia, el progreso a menudo se paga con sangre. Las sospechas de Christie se hicieron realidad cuando, en la silenciosa sombra de sus operaciones, comenzó a gestarse una traición que conmocionaría a la familia Lucchesi. Anthony siempre había sido un hombre que calculaba cada movimiento, que veía el juego desde todos los ángulos.
pero a medida que su imperio se expandía, también lo hacían los peligros. Se había ganado enemigos, no solo en familias rivales, sino dentro de sus propias filas. La primera traición provino de un hombre cercano a él, un aliado de confianza que resultó estar proporcionando información a los federales. El traidor era Paul Bennett, una figura menor en la operación de Anthony, pero que tenía acceso a algunos de sus asuntos más delicados. En el momento en que Anthony se enteró de la traición, supo que las reglas habían cambiado. En este mundo no había lugar para la debilidad, no había lugar para la vacilación. Bennett había cruzado la línea y ahora pagaría el precio. Anthony no perdió el tiempo. Mandó llamar a Roy DeMeo, un notorio sicario conocido por su fría eficiencia. La reputación de DeMeo lo precedía. Su crueldad le había ganado un lugar temible en el submundo, y con él llegó la ejecución que consolidaría el dominio de Anthony. En cuestión de días, Bennett estaba muerto, y su cuerpo fue eliminado con brutal precisión. El mensaje era claro. La traición no era solo un delito en el mundo de Anthony, sino una afrenta que no podía quedar impune. Pero incluso mientras Anthony consolidaba su poder con sangre, el coste emocional se hacía evidente. El hombre que una vez fue, el chico de Brooklyn que luchó por sobrevivir, se desvanecía, reemplazado por un capo frío y calculador que no confiaba en nadie, ni siquiera en quienes lo habían apoyado desde el principio. Su ambición, que una vez fue el fuego que impulsó su ascenso, era ahora un peso que lo arrastraba a las sombras, lejos del mundo que una vez conoció. No tenía familia, no tenía amigos, solo aliados, solo soldados y solo enemigos, y a medida que el imperio crecía, también lo hacía la violencia. A principios de los 80, las operaciones de Anthony se expandieron más allá de las drogas y el crimen organizado. Se adentró en el mundo del robo de bienes, centrando su atención en el arte, la joyería y otros objetos de gran valor. La familia Lucchesi, antes conocida por su control de los muelles y el juego ilegal, ahora estaba metida en todo: drogas, robos, asesinatos. No había ningún ámbito del mundo criminal que Anthony no hubiera tocado. Pero con cada nueva aventura, los riesgos aumentaban. A medida que Anthony se adentraba más en el mundo del crimen internacional, atraía la atención de las autoridades federales. Su creciente lista de enemigos, no solo en la mafia, sino también en las fuerzas del orden, comenzaba a acercarlo. El poder por el que tanto había luchado se le escapaba de las manos, y a medida que la red se estrechaba, Anthony se preguntaba si valía la pena. El dinero, el poder, el control, todo había tenido un precio muy alto. A medida que avanzaba la década de 1980, las luchas internas en la familia Lucchesi se intensificaron. Los aliados más cercanos de Anthony, hombres que antaño lo habían acompañado en la oscuridad, ahora lo veían como una carga. La lealtad que antes había sido incuestionable, ahora estaba en duda. En una familia cimentada en la confianza y la traición, el control de Anthony sobre el poder era frágil y todos, sus aliados, sus enemigos e incluso él mismo, lo sabían. Pero Anthony era un hombre de acción, no de contemplación. Sus decisiones, antes impulsadas por la ambición, ahora estaban motivadas por la necesidad de sobrevivir. Y sobrevivir significaba eliminar las amenazas, incluso si provenían de dentro de sus propias filas. Los años siguientes estarían marcados por una serie de movimientos violentos y calculados que convirtieron a viejos amigos en enemigos y a enemigos en aliados. El ascenso de Anthony a la cima le había costado su humanidad, pero también le había dado el poder de transformar los cimientos de la familia Lucchesi. Se dio cuenta de que el poder, en su forma más pura, no consistía en ganarse el respeto,
Se trataba de exigirlo y aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Pero al final, incluso el imperio más poderoso debe derrumbarse. El precio del poder siempre es más alto de lo que cualquiera puede imaginar, y para Anthony Gaspar Caso, el precio ya no era solo sangre, era todo lo que había conocido y todo en lo que se había convertido. En el mundo que había construido, sobrevivir era un lujo que ya no podía permitirse. Y a medida que la oscuridad se cernía sobre él, Anthony comenzó a comprender que, por muy poderoso que uno se vuelva, el precio del poder siempre se paga con la muerte. Cuanto más alto subes, más profundo caes. Y para Anthony Gaspar Caso, la caída no solo fue inevitable, sino devastadora. Durante años, había sido el rey de su imperio criminal, intocable y despiadado. Su nombre infundía miedo en quienes lo traicionaban, mientras que sus aliados temblaban ante la idea de decepcionarlo. Era un maestro de la manipulación, jugando como un tablero de ajedrez, siempre con 3 movimientos de ventaja. Pero ni siquiera los jugadores más hábiles pueden escapar de las reglas del juego para siempre, y el precio de su ambición finalmente lo había alcanzado. A mediados de los 80, el imperio de Anthony estaba en su apogeo, pero las grietas que siempre habían amenazado con destruirlo comenzaban a ensancharse. El poder, al parecer, era efímero. Su control sobre la familia Lucchesi, el imperio que había construido con tanto esfuerzo, se le escapaba, no por culpa de sus rivales, sino de las mismas personas en quienes más confiaba. La lealtad siempre había sido su piedra angular, pero en el submundo, la lealtad es un lujo, un mito que se vende a quienes creen en las viejas costumbres. Anthony había pasado años construyendo un imperio basado en la violencia, el engaño y la manipulación. Pero las reglas habían cambiado, y él ya no era quien controlaba el juego. Sus aliados de confianza, los mismos hombres que lo habían apoyado en las buenas y en las malas, ahora lo cuestionaban. Sus antiguas lealtades se ponían a prueba ante las duras realidades de su nuevo mundo, uno que exigía aún más sangre, más sacrificios, y en medio de todo esto, Anthony se vio rodeado de traición, no de sus enemigos externos, sino de su interior. Los mismos hombres que lo habían ayudado a ascender eran ahora quienes preparaban el terreno para su caída. No fue solo una traición a la confianza, sino una traición a todo por lo que Anthony había luchado. Había pasado años construyendo una red de informantes, policías corruptos y políticos que pretendían protegerlo de la ley. Había sobornado, coaccionado y manipulado para llegar a la cima, creando una red de engaños tan intrincada que parecía imposible que algo pudiera romperla. Pero si algo con lo que Anthony nunca contó, fue con el poder del gobierno federal. Eran la única fuerza que podía desmantelar todo lo que había construido, y lo estaban cercando. El FBI lo había estado vigilando durante años, descifrando poco a poco el rompecabezas que representaba a Anthony Gaspar Caso. Tenían sus fuentes, sus informantes y sus escuchas telefónicas. Conocían los nombres de sus socios, las rutas de sus envíos, los números de su agenda telefónica. Pero los federales no solo querían sus drogas, querían al hombre que se había convertido en la columna vertebral de las operaciones modernas de la Cosa Nostra. Anthony había contribuido a la construcción del imperio, pero ahora era el momento de pagar las consecuencias. No era solo la ley la que lo estaba acercando, sino también las personas en las que más había confiado. Hombres como Vic Amuso, antaño su confidente más cercano, ahora estaban al otro lado de la mesa, viendo a Anthony no como un socio, sino como una carga. Las grietas que habían empezado a formarse en la familia Lucchesi años atrás ahora se habían abierto de par en par. La otrora sólida alianza entre Anthony y Vic
comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la ambición, la codicia y la desconfianza. Vic siempre había estado al lado de Anthony, pero en el mundo que habitaban, la lealtad tenía un plazo de caducidad. Nunca estuvo destinada a durar para siempre. A medida que Vic ascendía en la jerarquía, sus ambiciones crecían, al igual que las de Anthony, y ahora, con los federales pisándole los talones, Vic veía a Anthony no como un compañero, sino como una amenaza para su propia supervivencia. Los dos hombres, antes inseparables, ahora estaban en bandos opuestos. Anthony había subestimado lo único que siempre había sido su perdición, su propia sensación de invencibilidad. La primera señal de las consecuencias llegó cuando Vic empezó a hacer maniobras a espaldas de Anthony. Al principio fue sutil, un cambio de alianzas, un susurro al oído adecuado, una conversación discreta con un soldado. Pero Anthony, siempre alerta, vio las señales. La lealtad sobre la que había construido su imperio se estaba desmoronando, y con ella, su control sobre la familia. Los muros que una vez lo protegieron comenzaban a cerrarse. La tensión entre Anthony y Vic llegó a su punto álgido cuando las finanzas de la familia fueron puestas bajo escrutinio. Las operaciones de la familia Lucchesi, que abarcaban desde el narcotráfico hasta el juego ilegal y la extorsión, se volvían cada día más grandes y complejas. Pero a medida que el dinero fluía, también lo hacían los problemas. Los federales los tenían vigilados, y la presión para que la operación funcionara sin problemas se estaba volviendo insoportable para Anthony. Necesitaba a Vic, pero este ya había empezado a distanciarse. El imperio de Anthony, al parecer, estaba al borde del colapso, y las acciones de Vic fueron la primera señal de que el fin se acercaba. A medida que la tensión entre los dos hombres crecía, también lo hacía la violencia. Las reglas del juego habían cambiado. En el mundo que habitaban, la lealtad no era solo una cuestión de principios, sino una cuestión de supervivencia. Y al final, la supervivencia era lo que más importaba. Anthony ya no luchaba solo por mantener su imperio intacto, luchaba por sobrevivir. La traición de Vic a Musso fue solo el principio. A medida que el FBI se acercaba a su operación, el mundo de Anthony se desmoronaba más rápido de lo que podía controlar. Su imperio, construido sobre sangre, mentiras y manipulación, comenzó a desmoronarse. Pero incluso ante la inminente destrucción, Anthony no flaqueó. Había vivido bajo una sola regla: nunca mostrar debilidad. Y así, hizo lo que siempre hacía mejor: adaptarse. Pero sobrevivir en el inframundo no se trata solo de adaptación. Se trata de control. Y el control de Anthony se estaba desvaneciendo. La investigación federal que se había estado desarrollando constantemente en su contra estaba a punto de alcanzar su punto álgido. Anthony Gaspip. Caso se cerraba sobre sus hombros y esta vez ya no había dónde esconderse. Los hombres que una vez fueron sus aliados ahora eran enemigos en ciernes, e incluso los hombres a quienes había pagado para protegerlo. Policías corruptos, políticos corruptos e informantes comenzaban a ceder ante la presión de la ley. A medida que la investigación en su contra llegaba a su punto álgido, Anthony se enfrentaba a una decisión: podía luchar o podía huir. Pero huir no estaba en su naturaleza. Siempre había creído que el mundo se doblegaba a su voluntad. Siempre había creído que su poder era intocable. Pero ahora, por primera vez en su vida, Anthony Gaspip Caso tenía que enfrentarse a la brutal realidad de que el poder, por muy duro que se hubiera ganado, por muy despiadado que fuera, podía ser destruido en un instante. La caída se avecinaba. Y esta vez no se trataba solo de sobrevivir. Era una cuestión de legado. El imperio que había construido con sangre y sudor
estaba al borde del colapso, y a medida que se extendían las consecuencias, una cosa quedó clara. Nadie, ni siquiera Anthony Gaspip Caso, podía escapar de las consecuencias de la vida que había elegido. Hay un momento en la vida de todo criminal, uno que llega sin previo aviso, en el que el juego deja de serlo. Cuando las cartas sobre la mesa ya no importan y la supervivencia se convierte en la única mano que queda por jugar. Para Anthony Gaspip Caso, ese momento había llegado, y lo que estaba en juego era incalculable. El imperio que había construido, forjado a fuego, sangre y traición, se desmoronaba a su alrededor. Enemigos por todas partes, viejos aliados que le daban la espalda, y la implacable persecución de la ley se acercaba. Antonio ya no era rey. Se había convertido en un hombre perseguido. El mundo que una vez controló, con sus estratos de engaño cuidadosamente construidos, se había vuelto contra él. Los hombres en quienes había confiado, Bicamuso, los aliados que se habían alzado a su lado, ya no estaban a su disposición. Su nombre, antes susurrado con miedo y respeto en los rincones oscuros de la ciudad, ahora era un objetivo. No le quedaban amigos, ningún refugio ni refugio ante la tormenta que se avecinaba. El FBI se acercaba, y la incesante búsqueda de justicia amenazaba con destrozar el mundo que con tanto esmero había forjado. Pero incluso con el martilleo de la ley cayendo, Anthony no era de los que se dejaban vencer sin hacer ruido. No iba a ser atrapado en una redada ni arrastrado por el caos del colapso de su imperio. Anthony Gaspip no era ajeno al peligro. No era la primera vez que los muros lo rodeaban, y sin duda no sería la última. Había sobrevivido porque siempre iba un paso por delante de quienes lo buscaban. Pero esta vez era diferente. El nudo se apretaba, y Anthony lo sabía. Había pasado años construyendo una red, informantes dentro de la policía, funcionarios corruptos y hombres que le debían favores, para protegerse de la ley. Pero a medida que los federales lo perseguían, incluso aquellos en quienes confiaba comenzaron a flaquear. Anthony sabía que el juego estaba amañado y que la situación se estaba volviendo en su contra. Por primera vez en su vida, las reglas habían cambiado y sobrevivir requeriría más que solo poder. Requeriría astucia, resiliencia y la capacidad de desaparecer. Anthony hizo lo que siempre había hecho mejor: adaptarse. Se ocultó, desapareciendo entre las sombras, usando todos los trucos que había aprendido a lo largo de los años para ir un paso por delante de la ley. Empezó a cortar lazos con todos, amigos, familiares, incluso con los hombres en quienes más confiaba. En un mundo construido sobre la lealtad, no tuvo más remedio que romper los lazos que lo ataban al pasado. Para sobrevivir, Anthony tuvo que convertirse en un fantasma, pero ni siquiera los jugadores más hábiles pueden escapar de lo inevitable para siempre. Mientras Anthony veía cómo se desmoronaba su imperio, supo que no había vuelta atrás. Ya había quemado demasiados puentes, cruzado demasiadas líneas, y a medida que la red se cerraba a su alrededor, la pregunta no era si caería, sino cuándo. La búsqueda fue implacable. Agentes del FBI, con abundante información, rastreaban cada movimiento de Anthony, interceptaban sus líneas telefónicas, vigilaban a sus socios y seguían cada pista con precisión implacable. Los federales lo estaban cercando, y cada día sentía que se le derrumbaban las paredes. Pero Anthony no era solo un jefe de la mafia, era un superviviente. Un hombre que se había abierto camino hasta la cima, había hecho tratos en los rincones más oscuros de la sociedad y había superado amenazas tanto dentro como fuera de la familia. No iba a dejar que todo se le escapara sin luchar. Pero mientras su mundo se desmoronaba,
tuvo que decidir. ¿Seguiría huyendo o afrontaría los cargos y la vida que había construido? La tensión era palpable. Cada movimiento un riesgo calculado. Cada momento escondido un paso más cerca de su caída. Ya no era solo la ley lo que le preocupaba, sino los hombres que una vez lo consideraron familia. En el submundo, nada era tan simple como elegir entre la ley y la lealtad. En el mundo de Anthony, cada movimiento tenía un precio y cada decisión consecuencias. Y a medida que la cacería avanzaba, se hizo evidente que Anthony había cometido un error fatal. Sus años de manipulación, de controlar el juego, le habían dejado una red de enemigos que se extendía más allá de la mafia. Gente a la que había traicionado, gente a la que había traicionado, gente que tenía sus propias razones para derribarlo. Pero los más peligrosos, los que realmente amenazaban la supervivencia de Anthony, eran aquellos que tenían más que perder. Hombres como Vic Amuso, antaño su confidente más cercano, ahora al otro lado de la barrera. Vic siempre había sido el hombre tranquilo, el que seguía las reglas, nunca demasiado llamativo, nunca demasiado ansioso por ser el centro de atención. Pero en las sombras de su imperio, Vic había estado trazando su propio rumbo. Estaba cansado de compartir el poder. Había visto a Anthony ascender, había visto el control que ejercía sobre la familia, y ahora, en el caos de la investigación, veía la oportunidad de arrebatárselo todo. Fue en los espacios de silencio entre las líneas donde comenzó la verdadera batalla. Vic no era el único que actuaba. Las otras familias, las que antes habían estado enfrentadas con la familia Lucchesi, ahora veían la caída de Anthony como una oportunidad. El vacío de poder había empezado a tomar forma, y todos estaban listos para intervenir y reclamar su parte. A medida que la cacería continuaba, la cuestión de la lealtad se complicó aún más. ¿En quién podía confiar Anthony? Y, aún más importante, ¿quién sería el primero en traicionarlo en el juego definitivo de supervivencia? No quedaba nadie a quien recurrir, ningún aliado que pudiera protegerlo. Su imperio se había construido sobre el engaño, pero ahora, ese mismo engaño era la cadena que lo ataba. Cuanto más luchaba Anthony por mantenerse a flote, más se daba cuenta de que ya lo había perdido todo. Para Anthony, el juego siempre se había basado en el control. Pero ahora, a medida que la caza se intensificaba, comprendía el verdadero coste de su poder. El mundo que había construido se desmoronaba, y ya no podía esconderse tras los muros que había creado. No importaba cuántos hombres silenciara, cuántos tratos hiciera o cuántas veces burlara la ley, al final siempre llegaba el momento de rendir cuentas, y a medida que los federales se acercaban, la amarga verdad se hizo evidente. El juego había terminado. El mundo de poder, manipulación y violencia que había construido durante toda su vida se había vuelto en su contra. El cazador se había convertido en la presa, y ahora no había a dónde escapar. Para Anthony Gaspipe Caso, la persecución final había comenzado. Y no había escapatoria. Es una verdad escalofriante en el inframundo. Por muy alto que llegues, por muy fuerte que te aferres al trono que has construido, la ambición siempre tiene un precio. Anthony Gaspipe Caso, antaño un capo que gobernaba en las sombras con mano de hierro, ahora se encontraba afrontando las consecuencias de una vida dedicada a la búsqueda del poder. Su imperio, antaño vasto e intocable, se había marchitado como una llama moribunda, titilando en la oscuridad, consumido por la codicia y la traición que siempre habían acechado bajo la superficie. El mundo que había conocido durante tanto tiempo se derrumbaba, pieza a pieza. Su nombre,
antes susurrado con miedo y asombro en las calles de Nueva York, se había convertido en símbolo de algo completamente distinto: el fracaso. Y ahora, mientras la búsqueda de él alcanzaba su punto álgido, Anthony solo tenía el amargo sabor de la inevitabilidad en la boca. A principios de los 90, el mundo de Anthony ya no era un reino, sino una trampa. Sus aliados se habían vuelto contra él. Su red de informantes y funcionarios corruptos había sido desmantelada por la implacable presión de la ley, e incluso sus confidentes más cercanos, como Vic Amuso, habían comenzado a distanciarse, observando desde la sombra cómo se desmoronaba el imperio de Anthony. El FBI lo había cercado con una tenacidad comparable a su propia sed de poder, y sin importar cuántas veces se les escapara de las manos, la red se estrechaba cada día. Los días de huir, escondido en los rincones oscuros del mundo que una vez controló, llegaban a su fin. Anthony siempre había creído que el poder era algo a lo que uno se aferraba con todas sus fuerzas, que podía mantenerse mediante la manipulación, la violencia y el miedo a los demás. Pero a medida que los muros se cerraban a su alrededor, se vio obligado a minusar la cruda realidad. El poder no era algo que se pudiera conservar para siempre, y ni el dinero, ni la lealtad, ni el miedo podían protegerlo del ajuste de cuentas que se avecinaba. En el silencio de su escondite, en las habitaciones frías y vacías que ahora llamaba su refugio, Anthony sintió el peso de sus decisiones oprimiéndolo. Los años dedicados a construir un imperio, las innumerables vidas arruinadas, las traiciones y los sacrificios. Ahora todo era solo un fantasma que lo acechaba en las sombras. Incluso los hombres en quienes había confiado, aquellos que una vez compartieron sus victorias, estaban escondidos en prisión o ya muertos. El precio de su éxito había sido pagado con creces, y aún así no podía escapar de lo único que siempre lo había definido: su orgullo. Incluso ante una derrota segura, Anthony Gaspipe se negó a doblegarse. No era un hombre que pudiera rendirse sin más. Para él, la derrota final no era solo la pérdida del poder, sino la pérdida de su propia identidad. El FBI finalmente lo había localizado. Todos sus movimientos habían sido monitoreados, sus contactos infiltrados, su pasado expuesto a la vista de todos. Finalmente habían atrapado al hombre que una vez fue intocable. El hombre que había hecho de Lampa su reino, ahora era prisionero de su propia creación: Anthony Gaspipe. Caso era un hombre que dominaba todas las estrategias, burlaba a todos sus enemigos y manipulaba cada situación a su favor. Pero al final, no fueron la ley ni sus enemigos quienes lo derribarían. Era el momento. El 19 de enero de 1993, tras años de evadir la captura, Anthony finalmente fue arrestado. En el momento en que le esposaron las muñecas, no fue solo un hombre apresado por la ley, fue el fin de una era. La mafia que él había ayudado a forjar, el poder que había ejercido, ahora estaba en ruinas, sin nada más que los restos de lo que una vez fue. Pero incluso sentado en la parte trasera del coche patrulla, con el peso de su destino inminente oprimiéndolo, la mente de Anthony seguía dando vueltas. Había pasado toda una vida controlando todo a su alrededor. Ahora no tenía nada más que el frío e implacable control de la ley que lo apretaba cada vez más. La misma ley que durante tanto tiempo había sido su enemiga, la ley que había burlado una y otra vez, finalmente lo había alcanzado. Pero no era solo la ley la que se cernía sobre él, sino su propio legado. El imperio que había construido durante años se desmoronaba y no quedaba nadie para llevarlo adelante, nadie para protegerlo, nadie a quien le importara. Mientras Anthony estaba sentado en su celda,
La realidad de su situación comenzó a asentarse. Los susurros de su vida anterior, de la gloria y el poder, parecían recuerdos lejanos, como una historia sin fin. La verdad era innegable. El mundo por el que había luchado, por el que había sangrado y por el que había matado, había desaparecido. El rey fue destronado, no por la fuerza, sino por el tiempo. El mundo que había construido finalmente se había desmoronado, y no quedaba nada más que el amargo sabor del arrepentimiento. Y así, en la tranquilidad de su celda, Anthony Gaspipe Caso enfrentó lo inevitable. El hombre que una vez dominó las calles de Nueva York ahora solo tenía un público. Las frías paredes de su celda y los ecos inquietantes del pasado. Su imperio ya no existía. Sus enemigos habían vencido. Pero la tragedia de la caída de Anthony no fue solo que lo atraparan. No fue solo la pérdida de su libertad ni el colapso de su imperio. Fue el hecho de que, al final, Anthony Gaspipe se dio cuenta de que el precio del poder era insoportable. En una vida dedicada a luchar por el control, olvidó lo que más le importó: la conexión humana, la lealtad, la confianza de quienes lo habían acompañado desde el principio. Con el paso de los años, el nombre de Anthony se convirtió en una historia de fantasmas en el inframundo, una advertencia que se susurraba entre quienes buscaban el poder sin comprender el precio. Su legado, antaño de miedo y admiración, se convirtió en un símbolo de la inevitable caída que sobreviene cuando la ambición ciega a un hombre a su propia humanidad. Y así, en ese frío día de enero de 1993, Anthony Gaspipe Caso exhaló su último aliento, no como rey, sino como un hombre que había perdido todo lo que alguna vez le había importado. Su reinado había terminado. Su imperio se había derrumbado, y el hombre que una vez creyó poder controlarlo todo, había sido consumido por la misma ambición que una vez lo hizo imparable. El último aliento de Anthony Gaspipe Caso no fue de desafío, sino de rendición. Una rendición ante la inevitable verdad de que, al final, nadie puede escapar de las consecuencias de sus decisiones, ni siquiera el rey del inframundo.